hermanos. Los que estamos aquí reunidos presentes, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias le damos a nuestro gran Dios de estar en este lugar, en la ciudad de Mazachapa. Por primera vez vamos a escuchar no la voz de un hombre, sino la voz de aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque lo que está aquí escrito en el libro llamado la Biblia, no son las palabras de un hombre. Recordemos que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. A aquellos que vienen todavía o que están en sus casas, no es necesario que se muevan hasta este lugar. Pueden oír, porque el Evangelio de la Gracia se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. El Evangelio de salvación es para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio de la Gracia no es para hombres de carne y hueso. Es para aquellos predestinados que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta tarde nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero Hijo de Dios y quiénes son los falsos que andan haciéndose pasar como si fuesen hijos del Altísimo. Vamos a ver lo que está escrito. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Aquellos que tenemos Biblia, podemos leer para que entendamos que no estoy hablándoles con mi propio entendimiento, sino con la sabiduría que desciende de lo alto. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vemos nosotros en este versículo de Efesios 1:3, cuando fue que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue que sucedió esta bendición? ¿Y a quiénes es que Dios estaba bendiciendo en ese momento? Vamos a leerlo en el mismo libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿a quiénes fue que Dios escogió para que fuésemos santos, puros y sin mancha delante de Dios? ¿A quiénes fue que Dios escogió? ¿Y cuándo? Dice la Escritura que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero el hombre de carne y hueso no estuvo con Dios, ni ha estado nunca con Dios. Porque antes de la fundación del mundo no existía este hombre de carne y hueso. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿O quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que estuvimos con Él antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver aquellos valientes que dicen que son hijos de Dios. Decir es una cosa, ser es otra. Muy distinto a lo que piensa mi propia mente.
Recordemos lo que dice el libro de Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiere decir que ningún pensamiento humano es agradable a Dios. Bien, hermanos, ahí donde estamos en nuestras casitas y los que estamos acá presentes, hoy nos vamos a dar cuenta quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás. Vamos a ver a quién le rinde el culto los hombres y a quién le rinden culto los hijos de Dios. Dice la Escritura en Romanos 3, capítulo 3, versículo 4. Dice así: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice la Escritura en el versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si nosotros preguntáramos en esta tarde, ¿existe aquí algún hombre que no mienta? ¿Habrá acaso algún hombre en esta tierra que no mienta? Todos los hombres somos mentirosos. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero hay algo importante. Dicen que la mentira tiene un padre. Dicen que la mentira tiene un padre. ¿Quién es el padre de la mentira? Creo que todos sabemos quién es el padre de la mentira. Como también sabemos quién es el padre de la verdad. Si los hombres mienten, entonces, ¿hijos de quién son? Son hijos de Satanás. Todo hombre, dice, sea mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si alguno dice que no miente, ha hecho mentiroso a Dios. Si hay algún hombre que no mienta, puede pasar al frente. Entonces, si los hombres mienten, ¿quiénes serán los hijos de Dios? Porque el hombre que miente no puede ser hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, es hora, como decía el hermano Daniel, de irnos quitando esa mascarita, aquel traje religioso que los hombres han inventado para hacer creer a las personas de que son grandes hijos de Dios. Disfrazados de oveja, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo nos decía, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Si las ovejas, si dice el Señor que mandó a las ovejas en medio de los lobos, ¿dónde están las ovejas y dónde están los lobos disfrazados de oveja? ¿Dónde están? Nosotros somos buenos para encontrar a las ovejas, pero a los lobos no los hemos podido encontrar. ¿O es que nos hacemos los ciegos? ¿Nos hacemos los sordos? ¿Qué es lo que queremos encontrar? La verdad. Dice que la verdad nos hará libres. Si conociéramos la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud a la que los hombres nos han reducido, metiéndonos en cuevas llamadas iglesias, las grandes discotecas modernas que los hombres han inventado para encerrar ahí a los esclavos, de los cuales se lucran y viven una vida
como grandes magnates religiosos. No venimos a acusar a ningún hombre, sino para que los hombres sean libres, tienen que escuchar la verdad. La verdad duele, la verdad incomoda. A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero si hemos sido enviados por Dios, dice la Escritura que los enviados por Dios, ¿cómo es que anuncian el Evangelio? Según el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Líbreme Dios de hablar alguna palabra que no se encuentre escrita. Romanos 10, 14. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? ¿Cómo es que debemos de predicar? Como está escrito. Cualquier pensamiento mío no sirve, es nulo delante de la presencia de Dios. ¿Cómo deben de predicar los que Dios envía? Como está escrito. No podemos nosotros predicar como se me viene a mi propia mente, sino como está escrito. Porque, ¿qué es lo que nos va a salvar? El poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra. Recordemos lo que dice en el libro de Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice el libro de 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 16 de 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál era el derecho que tenía el apóstol en el Evangelio? Lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Dice así: Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que quien nos está predicando la palabra verdaderamente es un hombre que Dios ha enviado? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Recordemos que hay un montón de lobos disfrazados de oveja. Hoy nos vamos a dar cuenta quiénes son esos grandes lobos disfrazados de oveja que se alimentan del rebaño, que se alimentan de las ovejas, y que ellos han convertido a estas ovejas en sus propios esclavos, porque los mandan a trabajar y él se queda bien sentado en su casa, comiendo y bebiendo. Por eso es que muchos en este tiempo se van a grandes institutos bíblicos para aprender brujería, para venir a engañar a las almas y convertirlos en sus esclavos, comiendo y bebiendo del trabajo de los hombres que verdaderamente han anhelado reunirse con el gran Padre. Porque oveja significa obedecer. Como en todo negocio, recordemos nosotros
en cada negocio existe un rótulo. Por muy pequeño que sea el negocio, tiene que tener un rótulo. Ustedes han visto aquellos rotulitos pequeños que dice hay hielo, se vende helado, hay frijoles. Esos son negocios pequeños. Quiere decir que detrás de un rótulo existe un negocio. Y entre más grande es el rótulo, más grande es el negocio. Si hoy vemos nosotros, la mayoría de las sectas religiosas tienen rótulos en sus paredes. ¿Por qué será que tienen un rótulo? Porque ahí, detrás de ese rótulo, existe un negocio. Y la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra y sin palabras persuasivas para que el día de mañana ustedes tengan que traerme algo. No hemos venido esta tarde para que ustedes nos den algo, sino que hemos venido a darles el evangelio, como dice la escritura, gratuitamente. La palabra del Señor no es de los hombres, es para los hombres, pero los hombres se han adueñado de aquella palabra que Dios envió a esta tierra para que aquellos que estamos bajo la ignorancia seamos salvos. Dice la escritura en 1 Timoteo 2, 3 y 4. ¿Cuál es el anhelo que Dios tiene? 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué es lo que deben de anhelar también los verdaderos hijos de Dios? Porque yo digo, soy hijo de Dios, pero ando con el gran saco cobrándole a la gente. Ahí ando con aquella bolsita llamada alfolí, cobrándole a la gente. ¿Será que este hombre quiere ser salvo? A las almas. Lo que quiere salvarse es él de la gran hambre que anda, buscando cómo robarle el dinero que tanto nos cuesta. ¿Cómo es posible que nosotros, hasta el día de hoy, sigamos llenos de la gran ignorancia y la gran manipulación que los lobos disfrazados de oveja están haciendo con el pueblo de Dios? Dice 1 Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y si nosotros somos hijos de Dios, también debemos de anhelar exactamente lo mismo, que seamos salvos. Pero ¿salvos de qué? Nos hemos detenido a preguntar que Dios quiere que seamos salvos ¿de qué? De la gran ignorancia que en nosotros hay. El hombre cree que arrodillándose, que ayunando, Dios le va a revelar algo. No aparece ningún versículo donde a través de un ayuno, o sea, aguantando hambre, Dios me va a sacar de la ignorancia. A mí me gustaría que algún valiente venga y me diga, aquí está el versículo, que si yo doblo rodillas, Dios me va a sacar de la ignorancia. Si yo ayuno 3 días o 5 días sin contar, algunos valientes han ayunado 40 días, dicen ellos. Pero no han salido de la ignorancia, porque se levantan de esos grandes ayunos y con la mano estirada y con el saquito al lado, pidiéndole siempre a las pobres almas. ¿Ustedes creen que esto es justo? Que yo tenga que darle de comer a un hombre, y si tengo mi negocio, este hombre se convierte en un socio de mi negocio, cobrándome el 10%. ¿Usted cree, cuando usted empezó su negocio, no estaba ahí? ¿Por qué ahora que lo mira lleno de bendición, corre a buscarle para convertirse en su socio? Y los hombres con la gran ignorancia aceptan ser socios de él, sin haber invertido un solo centavo. Por eso es que vemos ahora a estos grandes magnates religiosos en grandes vehículos, en grandes camionetonas. Como ustedes pueden ver, yo también traje mis vehículos, pero no es del dinero que le he robado a la gente. No le debo un peso
a la gente, ni con palabras persuasivas he podido tener lo que Dios me ha dado, sino que lo he logrado a punta de trabajo, como dice la Escritura, el apóstol Pablo allá en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice así, recordemos el libro de 1 Corintios 11:1. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién debemos de imitar? ¿Cómo es que debemos de creer? San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo es que debemos de creer en Dios? Como dice la Escritura. 1 Corintios 4:6. Dice así. Esto lo hemos presentado, dice, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Si no debemos de pensar más de lo que está escrito, ¿cómo es que le decimos amén a todas aquellas palabras que el lobo disfrazado de oveja le dice a la gente? Amén, amén, amén. A él le conviene que a todos le digan que sí, para que se vayan enlazando en la brujería que este hombre les ha metido. Pero esta tarde hemos venido con el anhelo de que aquellos que verdaderamente anhelan reunirse con el gran Padre, Dios les va a abrir sus oídos, no el hombre, porque este evangelio no es para los hombres de carne y hueso. Es para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios, repito, 11:1, sed imitadores de mí. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo se comportaba en el andar, en el caminar, predicando y anunciando este evangelio de salvación. ¿Cómo se comportaba aquel gran hombre de Dios llamado Pablo? ¿Cómo hizo este hombre para agradar a Dios? ¿Qué es lo que él hizo para que Dios pudiese estar en él? Porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice que Cristo vivía en él. ¿Y cuál fue el ejemplo que el apóstol Pablo dio para poder agradar a Dios y que nosotros veamos a este hombre como un espejo para que nosotros podamos imitarle? Dice el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Cómo se comportó este hombre y qué fue lo que hizo este hombre para agradar a Dios? Porque ¿cuál es el propósito de aquellos que creemos en Dios? Creer en Dios es fácil. Todos los hombres creemos en Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa. Dice que Él nos mandó a este hombre como un ejemplo. Por eso le dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho de pedir, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Para qué trabajaba día y noche con afán y fatiga? Para darnos un ejemplo. Pero ¿cuál ejemplo es el que estoy viendo yo en aquel hombre llamado pastor? Que dice que Dios lo puso en esa llamada iglesia para guiar a un pueblo, a un rebaño de ovejas. ¿Cómo es que dice que Dios lo puso en ese lugar? Que Dios le dio el trabajo de pastor y le anda cobrando a la gente. Si ustedes me hubieran contratado a mí, estoy de acuerdo en que tengo que salir a cobrar de casa en casa, o los espero en la cueva para que ahí me lleven el dinero. Pero como fue Dios quien me ha contratado para hacer este trabajo, que no es mío ni de los hombres, es de Dios.
Si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Cómo es que yo digo que recibí de gracia y ando cobrando? ¿Quiénes son estos hombres que practican el cobro? Son los grandes lobos disfrazados de oveja. ¿Quiénes son los que cobran el diezmo? Los grandes lobos disfrazados de oveja. El diezmo es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Los hombres andan diciendo que viven en el tiempo de la gracia, pero más bien yo los veo que están viviendo en el tiempo de la desgracia. Porque el tiempo de la gracia es un tiempo de fe. Es un tiempo de amor. Es un tiempo de reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación? La palabra reconciliación significa recordación. ¿Por qué significa recordación? Vemos el libro de Primera de San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué significa reconciliación? Es recordación. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Hasta la vida de los predestinados, hasta la vida de aquellos que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué es lo que vino a hacer? A recordarnos todas las cosas que nuestro hermano mayor, llamado Jesucristo, nos había dicho, estando en Él, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Quiero recordarles que no andamos buscando esclavos. Recordemos la pasada de Lázaro, cuando el maestro le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Qué fue lo que hizo Lázaro en ese momento? Dice que Lázaro salió fuera de aquella cueva donde estaba metido. ¿Y qué es lo que estaba tipificando aquella salida de Lázaro de la cueva? La salida de las ovejas, la salida del pueblo de Dios que se encuentra preso por los grandes lobos disfrazados de oveja, que hoy los tienen encerrados en 4 paredes. Y la Escritura dice, Hechos 17, 24, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo o de alguien. Dios no necesita de ningún hombre de carne y hueso. Porque este mensaje es única y exclusivamente para aquellos que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nosotros no construimos templos, porque no queremos esclavos que después terminen adorando al predicador y se les olvide que a quien venimos a adorar es a nuestro gran Dios. Los hombres que construyen cuevas, o sea, templos llamadas iglesias, son un montón de ladrones, porque ese templo que construyeron lo pusieron a nombre de él o a nombre de la organización. Yo soy una organización independiente, dicen algunos. Sí, ¿y de dónde agarró para comprar el terreno? Con ayuda de los hermanos. ¿Y de dónde agarró para construir las paredes de esta cueva? Con la ayuda de los hermanos. ¿Y a nombre de quién puso las facturas de las compras de los materiales? A nombre mío. ¿Y el terreno a nombre de quién lo compró? A nombre mío, porque yo tengo una cédula jurídica. Qué lindo.
es el primer y gran robo que le hacen a las pobres ovejas. ¿Y por qué es que les hacen ese gran robo? Por la gran ignorancia que en nosotros ha habido. Pero dice la Escritura en el libro de Hechos 17:30. Manda Dios a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia. ¿Por qué es que nos hemos convertido en esclavos de hombres? Creyendo que somos esclavos de Cristo. Por la gran ignorancia que en nosotros ha habido. La gloria sea para nuestro gran Dios. Nosotros no venimos con el deseo de encontrar en el pueblo de Mazachapa un montón de esclavos para que le vengan a servir a un hombre llamado José Luis. José Luis no necesita tener esclavos. Para eso tiene buenas sus manos, por la gracia de Dios, sus pies, su cabeza, para poder trabajar día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Si el evangelio de la gracia, ay, perdonen, que no se parece nada al evangelio que predican los lobos. Sencillamente queremos hablar con la verdad. Este evangelio lo predicamos gratuitamente, con amor y por amor. Como dice el apóstol en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Si predicando el evangelio lo anuncio gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Por qué será que lo anuncio gratuitamente? Porque me ha sido impuesta una necesidad de anunciar esta gran verdad, para que aquellos que hemos estado muertos, metidos en las cuevas que los hombres le llaman iglesias, podamos salir para poder ser partícipes de la herencia de los santos. ¿Y cuál es la herencia que los santos reciben? La luz. Colosenses 1:12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, según nos escogió en Él, para librarnos, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿A dónde es que viven los santos? ¿Y qué es la herencia que reciben estos santos? La luz. ¿Y dónde es que viven los santos? En el reino de su amado Hijo. ¿Y cómo es el reino de su amado Hijo? Podemos ver nosotros cómo es que Pilato, allá cuando iba a ser crucificado el maestro, le preguntó Pilato al maestro: habla, defiéndete, le dice Pilato, porque de mí depende el crucificarte o el libertarte. Pero ¿qué le respondió el maestro? Ninguna potestad tienes sobre mí más que la que te ha sido dada del cielo. Pilato no podía tener ninguna potestad más que la que Dios le había conferido, porque 1 Corintios 8:6 dice la Escritura: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Qué es lo que había procedido de Dios hasta la vida de Pilato? Crucificar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le continúa diciendo: mi reino no es de este mundo. Los hombres han construido sus propios reinos, donde ellos son los reyes, donde llegan las pobres ovejas a humillársele a aquel gran lobo disfrazado de oveja. Pero como la vista de las ovejas es tan corta, no le pueden ver los grandes colmillos que tienen en la entrada de sus cuevas para devorarlas, para lucrarse de ellas.
¿Ustedes creen que ese es el evangelio que Dios mandó a anunciar a la tierra? Que las pobres ovejas sean estafadas día y noche. Algunos dicen, nosotros no cobramos el diezmo, pero hacen reuniones casi todos los días. Aunque sea un Córdoba traiga, hermano, no sea sinvergüenza. O sea, cada quien tiene su forma de matar pulgas. Si no le sacan el dinero de una forma, se la sacan de otra. Dicen que los juegos de azar son del diablo y ahora todos hacen rifa. Qué tremendo. Buscando el dinero. Vamos a hacer una actividad para ayuda a la iglesia. Se iban a ocupar 5.000 córdobas, se recogieron 20.000 y los 15.000 que se hicieron. ¿A dónde están los 15.000 que sobraron? Se los echó a la bolsa. Allá me invitaron a Estados Unidos a predicar en una campaña allá en Estados Unidos. Necesito $4.000 para el pasaje y los viáticos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí están las ovejas. Amén, los pobrecitos. ¿Verdad? Pero se recogieron $10.000. ¿A dónde están los $6.000 que sobraron? Se los robaron también. Ellos andan inventando toda clase de males para poder vivir así sus propias vidas. Pobrecitos, miserables. Dice la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Vamos a ver estos grandes lobos disfrazados de oveja, ¿qué es lo que hacen? Si yo estoy ahí preso en una cueva de esas que los hombres les han puesto por nombre, iglesias. Las iglesias, recuerden que somos cada uno de nosotros los que podemos hablar, porque las paredes no hablan. 13:18 del libro de Ezequiel. Recordemos el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué nos vamos a edificar? En la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Pues bien, aquí vemos a Ezequiel. ¿Qué es Ezequiel? Un profeta. ¿De quién es este profeta? ¿De Dios o de los hombres? Es un profeta escogido por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver este profeta que dice. Ezequiel 13:18. Y di, dos puntos, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Que cosen vendas mágicas y cosen velos para la cabeza de toda edad. ¿Qué es un velo? ¿Qué es una venda? Una venda tipifica la ignorancia que en nosotros hay, porque al no tener el conocimiento de la verdad, estamos vendados con un conocimiento falso. Vamos a ver para qué le ponen estos velos mágicos en sus cabezas. Y dicen que para la cabeza de toda edad. Las escuelas dominicales que tienen hoy para los niños, desde pequeñitos, ya les están enseñando que hay que diezmar. Esa es la gran enseñanza que les están dando a los niños. Aunque sea 5 pesos, denle a los niños para que traigan al altar, para que su vida no sea miserable. Se nada de él, porque cada día está más rico, del robo que le hace a las almas con palabras persuasivas. Continuamos leyendo el versículo 18. Dice que hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. ¿Por qué es que cosen vendas mágicas? O sea, falsas doctrinas. Para mantener su propia vida. Para mantener así sus propias vidas. Porque no trabajan en nada, sino que se andan entrometiendo en lo ajeno. Hermanito, ¿y usted es empresario? Hermanito, ¿y usted dónde trabaja y cuánto gana? Ahí le andan haciendo la contabilidad a los pobres hermanos, a las pobres ovejas, para ver cuánto es el diezmo que tienen que traer, para que el día que lo traiga, decirle en su cara, me está robando. Por eso dice el apóstol Pablo, hablan que no hay que hurtar y hurtan.
Dicen que no hay que hurtar y hurtan. ¿Qué es un hurto? Hurto no es igual a robo. El hurto es un robo fingido, con palabras persuasivas. Porque ellos no le ponen un puñal para que las personas le den el diezmo. Pero sí, con sus palabras persuasivas, lo hacen caer en su manipulación. Por eso vemos nosotros qué sencillo, qué fácil que es el Evangelio de la Gracia. Como dice Mateo 11:5. Vayan y digan a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven. ¿Para qué es el Evangelio de la Gracia? Para que los ciegos empiecen a ver. Los leprosos son sanados. ¿Qué es una lepra espiritual? Es tener el conocimiento de un montón de doctrinas falsas en su mente. Están llenos de lepra. La lepra espiritual también mata porque están llenos de la ignorancia que los hombres les han metido en sus cabezas. ¿Qué cosa es un cojo? En lo natural ya sabemos qué es, pero en lo espiritual, ¿qué es un cojo? Aquel que sale de un credo a meterse a otro. Yo antes era testigo de Jehová, pero ahora me hice de las asambleas de Dios. Anda cojeando el pobre. Salió donde un ladrón y se fue a meter donde otro ladrón. Lo que pasa es que este robaba de una manera y el otro va a robar de otra manera. Pero ahí le gusta a él. ¿Por qué él está ahí? Porque está lleno de la ignorancia. Pero esta tarde no venimos con el deseo de quitarles absolutamente nada, sino de robarles un poquito de su tiempo y que abran sus oídos, no los de carne, porque esos han estado abiertos desde el día en que dio a luz aquella madre dichosa que tuvo a este montón de hombres valientes que hoy están oyendo no la voz de un hombre, sino la voz de aquel que hizo los cielos y la tierra, porque el Evangelio de la Gracia se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra, como dice la Escritura. O debemos de cobrar día y noche como hacen los lobos disfrazados de oveja, con un cuento. Para todo tienen un cuento. ¿Para qué es que ponen velos mágicos en la cabeza de toda edad? Para mantener así sus propias vidas. Mis hijos estudian en el mejor colegio de Nicaragua. ¿Pero de dónde agarra el dinero para pagar la mensualidad del colegio? De la bolsa de cada uno de ustedes. ¿O acaso este hombre trabaja? ¿De dónde agarran el dinero para andar jugando de vivo o fachenteando con esos grandes carros? Del dinero que les han sacado de sus bolsas con palabras persuasivas. Así queremos vivir en la ignorancia, siendo esclavos de los hombres o siendo esclavos de la verdad. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres lo que buscan es su propia gloria. San Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿O será justo que venga yo a cobrarles mis gastos que yo vengo haciendo? Y que todos los hermanos que hoy nos acompañan aquí también vienen poniendo un granito de arena. ¿Será justo que yo venga a pedirle algo a ustedes o los hermanos vengan a decirles, por lo menos ténganos comida, no sean sinvergüenza? Estaríamos usando nosotros palabras persuasivas para que ustedes busquen cómo darnos algo, pero nosotros no andamos buscando absolutamente nada de lo que ustedes poseen. Simplemente andamos buscando aquellas almas que estuvieron con Dios desde antes de la fundación del mundo, para que un día regresen. ¿Qué significa la palabra regresar? Es volver a un lugar donde he estado antes. Por eso estábamos hablando la palabra reconciliación. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere.
¿Y qué es lo que debemos de querer nosotros como tales hijos de Dios? Exactamente lo mismo, que todos los hombres sean salvos. Pero si yo vengo a cobrarle algo, ¿ustedes creen que van a ser salvos si me dan algún dinero? ¿O van a ser bendecidos porque me dan dinero a mí? El que va a ser bendecido soy yo. Ustedes se van a quedar más pobres cada día. Pero como hemos estado en ignorancia, los hombres nos han dicho, manos que dan nunca están vacías. Es cierto, está escrito. Pero ¿a quién es que le tenemos que dar? ¿A los lobos disfrazados de oveja? ¿O a aquel que Dios ha enviado para que la verdad se dé a conocer sin lucro? Vamos a ver, hermanos. Ay, perdonen, yo sé que la verdad es dura, incomoda. A nadie nos gusta que nos digan la verdad, a nadie. Créanme que ni a mí tampoco me gusta decirles estas cosas. Pero esto es algo que me ha sido impuesto y no puedo cambiar el curso de lo que está escrito. Ya vimos nosotros quiénes son los lobos disfrazados de oveja. Ya nos dimos cuenta a qué es que van los hombres a las iglesias. A que les roben. ¿Por qué se dejan robar? Por la ignorancia que en ellos hay. San Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que debemos creer? Como dice la Escritura. Bien, entonces les ruego que tengan un poco de paciencia y abramos el libro de Levíticos, capítulo 27. Si nos queremos dar cuenta, si el diezmo debo de darlo o no debo de darlo. Dice el libro de Levíticos 27:34. El diezmo se constituyó en una obra de la ley y en un mandamiento en el tiempo de la ley. Dice la Escritura, Levíticos 27, versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿A quién iban a consagrar el diezmo? A Jehová. ¿Y esto qué es? Un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Es una ley de Dios. Este mandamiento que Dios le ordenó a Moisés, dice la Escritura que es para el pueblo de Israel. No es para los gentiles, porque ¿cómo está escrito aquí? ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿A dónde? En el monte Sinaí. ¿Para quiénes fue esta orden? Para los hijos de Israel. ¿Y ustedes son hijos de Israel también? No, no somos hijos de Israel, porque nosotros no salimos de los lomos de Abraham. Recordemos que el pueblo de Israel sale de los lomos de un hombre llamado Abraham. Vamos a leer el libro de Malaquías. Ojo y oído, ojo y oído. Es importante ver lo que leemos. Es importante oír lo que leemos. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10.
Recordemos que en este capítulo 3, versículo 10, los grandes lobos disfrazados de oveja es el que han utilizado por cientos de años para estar estafando a las ovejas, para estarles robando y manipulándolas. Porque, ¿cómo se llama el evangelio que nos va a salvar? Según Efesios 1:13, dice así: cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo se llama el evangelio que estamos anunciando? El evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio que anuncian los que estuvieron con Dios o los que estuvimos con Él antes de la fundación del mundo. Pero los otros gentiles, como dice Efesios 4:17, ya no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es que anuncian? ¿Cómo es que se llama el evangelio que estos otros gentiles anuncian? Los grandes lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo se llama el evangelio que anuncian estos hombres? Se llama el evangelio de intimidación. Son buenos a intimidar a las almas. Estas son las grandes vendas y los grandes velos que ponen en las cabezas de los hombres. Intimiden a las almas para hacerlos caer en sus propias mentiras, para así de esta manera aprovecharse de ellos. Por ejemplo, reciba al Señor esta tarde. Le puede pasar un accidente. Recíbalo al Señor. Pase al púlpito. ¿Creen que esos púlpitos viejos donde se paran son santos? Si los hizo un hombre de carne y hueso, ¿qué santo podrá ser un tuco de tabla, un tuco de cemento que otro hombre hizo? Pero son buenos a criticar a los católicos. Ahí andan los pobres hermanos católicos paseando santos y muñecos en todas las calles. Cada quien tiene su propia fe. Estos hermanos andan paseando también esos muñecos por la falta de conocimiento, creyendo ellos que ese muñeco es un santo. Pues también los llamados cristianos adoran el púlpito donde se para su gran Dios, el gran lobo disfrazado de oveja. Ahí llegan a arrodillarse a la orilla de ese murito, a la orilla de ese gran púlpito, a llorar las pobres almas inocentes, llenas de la gran ignorancia. Si esos púlpitos fueran santos, si esos altares fueran santos, también los muñecos que andan paseando la otra gente en las calles son santos. Pero no es así. Ninguna de esas cosas sirve. Todo eso es basura. Lo único que sirve es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque no dice el púlpito de vuestra salvación, no dice el altar de vuestra salvación, no dice el muñeco de vuestra salvación, sino que dice el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué es el evangelio? Es el poder de Dios, según la palabra Romanos 1:16. No, pues no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y de qué es que debemos de vivir los que anunciamos el evangelio? Según la escritura en 1 Corintios 9:14. Vamos a ver de qué tenemos que vivir. ¿De qué tenemos que vivir los que anunciamos el evangelio? ¿De la bolsa de los hermanos? ¿De la bolsa de los ignorantes? ¿De la bolsa de las ovejas? ¿Del dinero que les roban? No. Vamos a ver de qué debemos de vivir los que anunciamos el evangelio, la palabra de verdad. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No dice de la bolsa de los hermanos. ¿Cómo dice de qué vamos a vivir los que anunciamos el evangelio?
que vivamos del Evangelio. Ahora, Romanos 1:16 dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a vivir los que anunciamos el poder de Dios? O sea, el Evangelio. Vamos a vivir del Evangelio, vamos a vivir del poder de Dios, no del poder de lo que los hermanos me puedan dar económicamente. No nos interesa el dinero. Se lo pueden dejar para que le lleven a sus esposas mejor comida, a sus hijos. El dinero es basura delante de Dios. Nosotros necesitamos que los oídos de los sordos sean abiertos. Recordemos que los oídos de carne los hemos tenido abiertos hace muchos años, pero los oídos del entendimiento los hemos tenido cerrados. Por eso es que seguimos siendo esclavos de los hombres y de los lobos disfrazados de oveja. Vamos a ver este gran versículo, este gran capítulo para los lobos, que tanto les encanta leérselo a las pobres almas. Con este versículo, con estos versículos se han hecho ricos. Pero se les está llegando la hora. Se les está llegando la hora que paren con este gran robo, con esta gran injusticia que hacen con las pobres almas. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿A quiénes les está hablando el profeta Malaquías en este versículo? A los hijos de Jacob. No perdamos nosotros el texto al cual se está refiriendo la Escritura. ¿Cómo debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. Dice el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ya vamos a ver de cuáles leyes se habían apartado los hijos de Jacob, que es el pueblo de Israel. Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí es donde estos grandes lobos disfrazados de oveja nos intimiden diciendo que le hemos robado a Dios. Pero el profeta Malaquías es un profeta del tiempo de la ley. ¿Y para quiénes es que está dando esta profecía? Para los hijos de Jacob. No dice, y para los gentiles también. Eso no lo dice la Escritura. Eso lo dicen los hombres, los lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. Continuamos leyendo. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo es que dice la Escritura aquí? Malditos sois. Versículo 9, ¿verdad? Este es un versículo muy clave, que se lo voy a explicar con más detenimiento. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Todos los que le robaban en el tiempo de la ley, no trayendo el diezmo, porque el diezmo era una ley, porque desde los días de vuestros padres os habéis alejado de mis leyes. Entonces dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O dice aquí, todas las naciones. ¿Cómo es que dice?
la nación toda, refiriéndose a cuántas naciones, única y exclusivamente a una nación, a la nación de Israel. Pero los lobos disfrazados de oveja dice, malditos sois con maldición, porque todas las naciones le hemos robado al Señor. Traed los diezmos al alfolí, dice el versículo 10, y haya alimento en casa, en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no derramaré sobre vosotros, no, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién les estaba dando esta promesa Dios a través del profeta Malaquías? Única y exclusivamente a la nación de Israel. ¿Cómo es que nosotros ya andamos ahí metidos queriendo dar el diezmo para que Dios nos bendiga? A Dios no se le olvidó que nosotros existimos. También para el pueblo gentil hay una forma en que Dios nos bendice. ¿Les gustaría saber cómo vamos a adquirir la bendición que Dios tiene preparada para el pueblo gentil, para el remanente gentil? ¿A quiénes les gustaría mejorar su situación económica? No vayan a creer que estamos hablando como en Canal 23, otro gran grupo de lobos que hablan desde Costa Rica. Haga un pacto con el Señor. El Señor ya hizo un pacto y hizo un pacto de sangre con aquel que fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no existen más pactos, porque Dios no hace pactos con hombres de lodo, con hombres de esta tierra. Dios hace sus pactos únicamente con los predestinados, con los escogidos que estuvimos con Él antes de la fundación del mundo. Entonces, estábamos viendo quiénes son los que quieren. Algunos han anhelado ser millonarios toda la vida, ¿verdad? Pero solo de lombrices se han hecho millonarios y otros de piojos. Y otros con las grandes infecciones se hacen millonarios de penicilina. Qué bueno sería hacerse millonario para poder regalar este evangelio gratuitamente hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es una palabra muy linda, muy bonita, que los lobos en todas las sectas religiosas se la anuncian a las personas, pero no les han enseñado cómo es que estas demás cosas van a ser añadidas. Algunos se han hecho millonarios porque recibieron una herencia, otros porque han robado. Qué bueno es tener el conocimiento de la verdad, para que como la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, y el hombre, cuando entra al conocimiento de la verdad, Dios a través de su sabiduría lo va alumbrando para que él pueda llegar a alcanzar esas riquezas que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos en esta tarde quieren ser millonarios o simplemente, como dice la Escritura, conformarnos con lo que Dios nos ha dado? ¿Quiénes son los valientes que pueden levantar la mano o la tienen seca? ¿O quieren seguir viviendo una vida miserable? ¿Quieren seguir soñando únicamente en sus mentes? ¿O quieren encontrar la llave que Dios nos ha dado para poder alcanzar esas riquezas que están prometidas
para los obedientes, para aquellos predestinados que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo. Porque no vamos a ser hipócritas. Mientras estemos presos en estos cuerpos de carne y hueso, a estos cuerpos hay que darles de comer. A la familia, si tenemos, también hay que llevarles comida. Pero no del robo, ni tampoco pidiendo. Es trabajando con afán y fatiga. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios nos ha dado para el tiempo de la gracia. Esta promesa de Malaquías era única y exclusivamente para los hijos de Jacob. Por eso es que los lobos, cuando oyen decir, no sé, tal vez algunos de ustedes han visto los afiches, hoy vamos a regalar algunos CD, regalados. No como aquellos grandes hombres que dicen, compuse una canción bien linda, me costó $500,000 llegar a alcanzar para poder tener este disco. Vamos a ver cuántos millones de dólares voy a recoger cuando lo venda. Pero dicen que le cantan a Dios. ¿Cómo es que le cantan a Dios y andan pensando en ver cómo se hacen ricos utilizando el nombre de Dios? ¡Qué vergüenza! Es muy vergonzoso oír decir a alguien que es hijo de Dios y pone a Dios por en medio para andar robándole a la gente. Qué penoso es eso, hermanos. Teniendo sus manos buenas. Qué lástima. ¿Cuándo vamos a salir adelante? Nunca. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios nos ha dado para poder heredar esas cosas. Vamos a abrir el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7, 10 y 11. Para aquellos que creen que tal vez a Dios se les olvidó que existimos. Dios sabe que estamos aquí. Y Él lo único que quiere es bendecirnos. Porque como dijo el maestro, ¿cuál es aquel padre de familia que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Quién es ese padre de familia que le va a dar una piedra en vez de darle un trozo de pan a su hijo? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, si le pidiéramos, Él nos daría todas las cosas? Pero, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar esas cosas? Por eso dicen los hombres, como está escrito, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, pero nunca les han enseñado cómo hacer para alcanzar esas añadiduras. Esta tarde, hoy vamos a ver cómo es que se debe hacer para alcanzar esas añadiduras. El pueblo judío era bendecido cuando daban el diezmo. Y el pueblo gentil, ¿cómo es que va a ser bendecido? Vamos a ver. 2 de Corintios 9, 7, 10 y 11. Mandamiento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos de dar? Con alegría. ¿Cómo les estoy dando el conocimiento? Con alegría. ¿Cómo debemos de darle a alguien que nos solicita algo? Con alegría. Porque dice la Escritura en el libro de los Salmos, el que da al pobre presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Si damos al pobre, estamos prestándole a Dios. Pero Dios no es deudor de nadie. Dice que Él paga con justa retribución. Bien, vamos a ver en el versículo 10 y 11. Aquí está la clave para aquellos que todavía no han encontrado el secreto para alcanzar las añadiduras. Pero primeramente, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios
y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La justicia de Dios. Pero qué justo que soy yo. Hasta los inválidos, hasta los ancianos que llegan a las cuevas, les piden el diezmo. ¿Creen que eso es justo? Una pobre señora, viuda quizás, con 4 hijos, tiene que llevarles el diezmo y vive el lavado y el planchado. Y si le llega a planchar la ropa al lobo disfrazado de oveja, conocido como pastor, le dice: hermana, ¿cómo se le ocurre cobrarle al siervo? ¿Cuándo Dios la va a bendecir de esa manera? Si tras de que le está planchando la ropa al ungido, usted todavía le está cobrando. ¿Cómo le va a cobrar al ungido de Dios? Todo lo quieren de gratis, son sinvergüenzas totalmente. Perdieron la vergüenza porque tienen cauterizadas sus conciencias. Entonces, vamos a ver, dice 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cómo es que Dios nos va a bendecir? Si damos pan al que come, dice, y semilla al que siembra. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y cómo le debemos de dar? Cobrando o gratuitamente. Gratuitamente. Entonces, si damos semilla al que siembra y pan al que come, dice que Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué es que vamos a dar semilla al que siembra y pan al que come? Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar enriquecidos en todo? Dar semilla, dice, al que siembra y pan al que come. ¿Cuál semilla es la que vamos a dar? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y cómo lo vamos a dar? Cobrando gratuitamente. Entonces, es diezmando como Dios nos bendice, o dando semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cómo es que Dios nos bendice? Por ejemplo, la gente dice: pero este hombre es loco, viene de tan largo a predicar, a anunciar una palabra y no cobra ni un peso. Ahí viene como loco, con el montón de cosas y no cobra nada. Viene gastando. Pues fíjense en que no estoy gastando, porque el dinero, la tierra y todas las cosas que existen en este mundo son de Dios. Simplemente somos administradores de aquellas cosas que Dios nos ha dado. No tenemos absolutamente nada, porque cuando el hombre de lodo se muere, no se lleva nada. ¿O se llevan algo? No nos llevamos absolutamente nada. ¿Por qué entonces estar afanosos por querernos hacer supermillonarios? Sería bueno tener una fortuna y poderla emplear para que el evangelio de la gracia se anuncie hasta lo último de la tierra gratuitamente. Pero tener dinero para menospreciar al que no tiene, ¿ustedes creen que eso es justicia? No es justicia. Simplemente su mente la tiene falsamente hinchada y ahí le va a agarrar algún derrame, porque lo tiene demasiado inflamado el cerebro, creyendo que es el dueño de la tierra. Y dice la Escritura que el Señor es el dueño de todas las cosas que habitan y que existen y que hay en esta tierra. ¿Cómo entonces es que vamos a mejorar nosotros nuestra paupérrima condición de vida?
si damos semilla al que siembra y pan al que come, porque los que diezman son malditos, los que reciben el diezmo también son malditos. Pero el que da semilla al que siembra y pan al que come, ese es un bendito de mi Padre, porque está haciendo la obra que Él le ha encomendado. Pero si Dios no le ha encomendado ninguna obra, por eso es que está haciendo la obra que a Él le conviene. Pero nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué los que diezman son malditos? ¿Por qué los que reciben el diezmo también son malditos? ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué es que los que diezman son malditos y los que lo reciben también? Dice la Escritura, estábamos viendo nosotros en el libro de Malaquías, capítulo 27, versículos 34 y 32. Dice así, estos son, vamos a repetir, vamos a recordar de dónde estábamos hablando del diezmo. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que Dios ordenó a Moisés para los hijos de Israel? Un mandamiento. ¿Cuál era? Que tenían que dar el diezmo. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Entonces, las personas que creyeron que Moisés era el profeta o la boca de Dios en ese tiempo, sencillamente creyeron a la voz de Moisés. Pero para dar el diezmo, ¿cómo iban a hacer? ¿Qué tenían que hacer? Dar un paso de fe. Y al dar ese paso de fe, tenían que hacer la obra de dar el diezmo. Porque nadie puede obedecer una ley si no ejecuta la obra. Entonces, el diezmo es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿Qué es el diezmo? Es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿O en qué tiempo estaba Moisés diciéndoles estas cosas a los hijos de Israel? Porque ¿quién era Moisés? Era el ministro que Dios había puesto para el tiempo de la ley. Entonces este ministro dijo que había que dar el diezmo, pero solamente quedó el mandamiento en sus mentes, o los hombres tenían que llevar el diezmo. Tenían que hacer la obra de dar el diezmo. Entonces, ¿qué es el diezmo? Una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Sí, pero es que en Mateo 23:23 el Señor Jesucristo dice lo siguiente. ¿Y quién me ha dicho que ahí estamos en la gracia? El libro de Mateo es un libro que nos cuenta una historia de lo que sucedió en el tiempo de la ley, estando el maestro en la tierra. Dice la Escritura en Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley. ¿En qué tiempo fue que nació Jesucristo? En el tiempo de la ley. Por eso dice la Escritura en Mateo 23:23, hipócritas fariseos, que diezmáis la menta y el comino y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar, porque era una ley del tiempo de la ley. Pero esta obra de llevar el diezmo es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿Y qué dice para el tiempo de la gracia la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 10? Vamos a ver qué dice Gálatas 3:10.
Porque, ¿qué es el diezmo? Una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Dice la Escritura, para el tiempo de la gracia. Porque todos los que dependen, ¿qué cosa es depender? Los hijos dependen de su padre y de su madre. Eso es estar dependiendo de algo. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo están los que practican obras de la ley? Están bajo maldición. Entonces, si yo estoy bajo una maldición, si yo estoy diezmando, estoy bajo una maldición. Entonces, ¿en qué me convierto? En un maldito. ¿O me convierto en un bendito? Si usted fuera millonario, sus hijos estarían bajo o estarían también millonarios. Y ellos serían otros millonarios. Pero si yo estoy bajo una maldición, sencillamente me convierto en un maldito más del montón que ando creyendo que soy bendito. Por ejemplo, el diezmo no bendice a nadie. Si usted tiene un trabajo y le pagan $100 al mes, ejemplo, al siguiente mes o al mes usted va a llevar $10 de esos $100 a la cueva donde está el lobo disfrazado de oveja. Y el siguiente mes, como usted es un gran diezmador, ¿cuánto le van a pagar donde trabaja? Exactamente los mismos $100. Pero como usted no trabaja por 100, ahora trabaja por 90 porque tiene un socio. Al siguiente o al tercer mes, ¿cuánto le van a pagar? Exactamente los mismos $100. Y esto tratándose de que el patrón sea honesto, si no es que se lo rebaja el salario, ¿verdad? Entonces ya vemos que el diezmo no bendice. ¿Cómo es que Dios bendice a sus hijos? Si damos pan al que come y semilla al que siembra. Yo era un gran diezmador antes, cuando era ignorante, claro. Porque esto lo hacemos estando bajo la ignorancia. Pero nunca tuve absolutamente nada. Pero cuando encontré esta llave de oro, que hoy se las estoy dando gratuitamente, Dios empezó a bendecirme. ¿Por qué? Porque doy semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cobrando? No, gratuitamente. Este es un trabajo que hacemos para Dios. Pero en lo natural debemos de trabajar día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:4. Ya vamos terminando, vamos a leer unos 4 versículos más únicamente. Dice la Escritura en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es lo que hacen los que se justifican de obras de la ley? Se están desligando de Cristo y de la gracia han caído. ¿Cómo es que los hombres andan diciendo: yo estoy bendecido, hermano, porque yo diezmo? ¿Usted cuándo va a prosperar si usted no diezma? Es un ladrón, le roba a Dios. Fíjese usted con qué infantilada nos salen estas pobres personas ignorantes, queriendo seducirnos, tal vez porque tienen un buen negocio.
diciéndonos o queriéndonos hacer creer que porque han diezmado, Dios los ha bendecido. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Volvemos a leerlo. De Cristo desligasteis. ¿Qué cosa es desligarse? Es separarse. Como cuando un furgón anda completo con la cabina y el cajón, ¿verdad? Le quitan el cajón y ya se desligó el cajón de la cabeza pues del furgón, por decirlo así. Entonces fueron desligados. Asimismo dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, los que practican obras de la ley, en el caso de los que diezman y andan fanfarroneando, diciéndole a los demás hermanos, yo estoy bendecido porque diezmo. Yo era uno de esos, un pobre ignorante a quien los lobos disfrazados de oveja habían engañado y después salía a las calles a engañar a otros. Pero de todas esas cosas hoy me arrepiento y por eso es que estoy aquí. ¿Para qué? Para que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos alcancen a oír la voz de Dios, no la voz de un hombre. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De dónde se cayeron? De la gracia. ¿Y cómo dicen que viven en la gracia? ¿No será que están los pobres cada día en la desgracia? Porque quien no tiene la gracia, ¿qué es? Un desgraciado. Si yo tengo la gracia de Dios, pues tengo la gracia. ¿Y qué cosa es tener la gracia? Es tener el conocimiento de todos los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos. Pero esta tarde, por la misma gracia de Dios, sus oídos están siendo abiertos y sus ojos están siendo iluminados para que no tropecemos otra vez con la misma piedra. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, 20 y 28, acerca del diezmo siempre. Romanos 3, 20 y 28. Con esto ya nos vamos despidiendo. Si algunos quieren hacer algunas preguntas, bien pueden, porque no venimos a imponer, venimos a exponer la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice así la escritura, Romanos 3, 20 y 28. Dándole gracias a Dios que hoy nos hizo un poco de verano. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la escritura. ¿Y qué dice la escritura en Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y quiénes son los que se reúnen en las cuevas llamadas iglesias? ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Son seres humanos. Pero dice la escritura, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Continúa diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo se dieron cuenta los israelitas que estaban pecando en contra de Dios? Por medio de los 10 mandamientos. Antes que los 10 mandamientos fuesen escritos, recordemos que aquel pueblo estaba ya en desenfreno. ¿Por qué? Porque
que no tenían ninguna ley a la cual debían de sujetarse. Entonces, ¿qué es lo que produce la ley? Un conocimiento. En aquel tiempo, cuando los hombres daban el diezmo, en el tiempo de la ley, estaban bien, porque Dios les había encomendado que dieran el diezmo. ¿Y por qué lo daban? Porque tenían el conocimiento de la ley que había sido dada a aquel pueblo. Ahora que nosotros hemos recibido la ley de la gracia, nos damos cuenta que los que diezman son malditos y los que reciben el diezmo también son malditos. ¿Quiénes son los que reciben el diezmo? Los grandes lobos disfrazados de oveja. ¿Y para qué lo reciben? Para vivir en sus propios deleites. Entonces, ¿qué es lo que nos produce la ley? Un conocimiento. Por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿De qué nos dimos cuenta entonces? Que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es que es justificado el hombre? Sin practicar obras de la ley. Pero si yo practico obras de la ley, ¿cómo estoy? Estoy bajo maldición, según Gálatas 3, versículo 10. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y qué cosa es estar maldito? Estar soñando que soy hijo de Dios. Porque si yo todavía le ando diciendo a las personas que deben de diezmar, estoy viviendo un sueño profundo. Porque la gracia todavía no me ha alumbrado. Los hombres disfrazan el diezmo ahora como aquellos que le dicen creciendo en desgracia. Ellos le llaman ahora la siembra. La siembra la hacen ¿para quién? Para hacer rico a un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, un lobo más que ha salido por la tierra. Recordemos nosotros que es necesario que venga primero, la verdad o la mentira. Hagámonos un examen en nuestras conciencias. ¿Qué es lo que era necesario que viniese primero? ¿La verdad o la mentira? La mentira. Porque si la verdad hubiese venido, la mentira no hubiese podido engañar a nadie. Pero Jesús dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo a gobernar. ¿A gobernar qué? Las mentes de los hombres. Con la mentira, con el engaño, con la muerte. Porque ¿qué es lo que produce la mentira? Muerte. ¿Y qué produce la verdad? Vida y paz. Que la gracia de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Cuando hablamos del corazón, no hablamos del corazón de carne. Recordemos que el corazón de carne no piensa, no siente. Es un órgano más del cuerpo, como el hígado, como el riñón, como el vaso, como los pulmones. Todos los órganos del cuerpo tienen una función vital en cada uno de nosotros. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, porque la mente es el corazón del Espíritu. Es donde el Espíritu Santo baja para guiar a aquellos predestinados de Romanos 8:29.
Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito entre muchos hermanos? El Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Que la gracia, hermanos, de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de nuestros corazones, como dice la Escritura allá en el libro de Hebreos 10:17. Y pondré, dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Nos despedimos en esta tarde y que la gracia de Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Aquella palabra que hoy no pudimos entender, quizás Dios nos la haga entender otro día, porque como todos sabemos, un plato de comida no se come de una sola cucharada. Muchas cosas tengo todavía aún que decirles, pero son difíciles de explicarla en 1, 2 o 3 horas. Les ruego que los que no hayan podido entender esta tarde, le rueguen a Dios para que Él se los pueda hacer entender. Que la gracia de Dios quede puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén.